Saboreando la palabra de Dios, un espacio donde encontrarás la reflexión del Evangelio de lunes a sábado. ¿Qué tal, mis queridos hermanos y hermanas en Cristo Jesús? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Hoy 21 de marzo del 2024. El Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículos del 51 al 59. Nos presenta a Jesús hablando abiertamente al pueblo de Israel, pero se escandalizan por sus palabras. Jesús dice: les aseguro que el que es fiel a mi palabra no morirá jamás. Estas palabras van a escandalizar al pueblo de Israel. Ahora sí, el pueblo de Israel dice: ahora sí no nos queda duda que estás endemoniado. Y entonces ponen el ejemplo, dice: Abraham, nuestro padre en la fe, murió, los profetas también murieron. Y tú dices: quien es fiel a tu palabra, no morirás jamás. ¿Acaso tú eres más grande que Abraham?, le dice, del cual murió. Y entonces empiezan a cuestionar a Jesús. ¿Acaso también eres más grande que los profetas que también murieron? ¿Quién pretendes ser tú?, le preguntan a Jesús. Porque con todas estas enseñanzas, todas estas maneras diferentes de hablar, no logramos entender. Explícanos quién eres tú. Porque dices barbaridades, dices cosas que los judíos no concebían en su momento. Obviamente nosotros los católicos, en nuestra actualidad, 2000 años de tradición, entendemos perfectamente las palabras pues que decía nuestro Señor Jesucristo. Pero en el tiempo de Jesús, en tiempo de los judíos, no lograban entender estas palabras que Jesús decía. Todos sabemos que Jesús es Hijo de Dios. Jesús es el Emmanuel, el Dios con nosotros. Y que Él estuvo pues desde el origen de la creación. Sabemos que Jesús es el alfa y el omega, es el principio y es el fin. Eso nosotros actualmente lo entendemos sin ninguna dificultad, pero en su momento no se lograba entender pues esta situación de lo que Jesús estaba diciendo. E inclusive pues le dice Jesús a los judíos que Abraham se gozó en ver aquel día, el día del Señor, pero que también Jesús conoció a Abraham. Y le dicen: ¿cómo tú vas a conocer a Abraham si tú no tienes ni 50 años? Y en ese tiempo ya había pasado 1800 años de que Abraham había muerto. Pero Jesús no se refería a conocerlo físicamente, sino que Él estuvo en el momento que fue concebido Abraham, y como Dios también fue acompañando a Abraham, le llamó junto con su padre para la misión que iba a desempeñar Abraham. En ese sentido, Jesús habla de que conoció a Abraham. Obviamente esas cosas no logran entender los judíos y quieren apedrearlo por blasfemo. Pero aún no ha llegado la hora de Jesús. Jesús dice, se escabulle entre la gente, sale del templo y se va sin ningún problema. ¿Por qué? Porque todavía no ha llegado la hora. Cuando llegue la hora, ahí sí, Él no podrá esconderse, no podrá escabullirse, no podrá escaparse, porque cuando llegue la hora es la hora. La hora de Dios es perfecta. Y cuando Dios pone las cosas en la hora perfecta, pues no hay manera de librarse, no hay manera de esconderse, no hay manera de escabullirse. ¿Por qué? Porque es la hora de Dios en el que tiene que actuar. Mientras no sea la hora de Dios, uno puede escabullirse, puede esconderse, puede hacer como Jesús, ¿no? De salirse entre la gente e ir a otro lugar, a irse a sus actividades. ¿Por qué? Porque Jesús tiene la certeza que todavía no ha llegado la hora. Queridos hermanos, así como en el tiempo de Jesús no se lograba entender las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y la gente dura de corazón no logró entender estas palabras, en nuestra actualidad hay muchos católicos que también no conocen a Jesús, no conocen sus enseñanzas, cierran su corazón a la verdad, a la palabra del Señor. Hoy la palabra de Dios,
Jesús mismo nos enseña a todos nosotros a tener un corazón dispuesto, un corazón disponible a la escucha de la palabra de Dios, a entender el plan de salvación que Dios tiene para cada uno de nosotros, que aprendamos a dejarnos conducir por nuestro Señor Jesucristo. Y como dice hoy sus palabras de Jesús, les aseguro que el que es fiel a mi palabra no morirá jamás. Que aprendamos a aceptar su palabra, pero encarnarla en nuestra vida y ser fieles a esas palabras de nuestro Señor Jesucristo, y de esa manera la palabra nos dará vida eterna. ¿Y cuál es la palabra que nos dará vida eterna? Pues es la palabra de Dios, la Biblia. Y desgraciadamente en la iglesia muchos católicos no se acercan a la palabra de Dios, no oran con la palabra de Dios, no meditan la palabra de Dios. Y si no hacen esto, pues es difícil que puedan tener vida eterna, que sean fieles en su palabra para tener vida eterna. Por eso debemos de pedir la gracia del Señor, de tener un amor grande a la palabra de Dios, de dejarse conducir por la palabra de Dios, de dejarse transformar por la fuerza que tiene la palabra de Dios, y de esta manera poder ser fieles a nuestro Señor Jesucristo y a su enseñanza. Recuerda que hoy es jueves eucarístico, jueves sacerdotal. No se te olvide orar por el Papa, los obispos, los sacerdotes, los diáconos, los consagrados y consagradas de Dios, para que el Señor sea quien les conceda la fidelidad a su llamada, a su vocación, a su ministerio y a la palabra que han recibido, al igual que a todos los servidores de nuestro Señor Jesucristo. Yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se despide su hermano y amigo en Cristo Jesús, Diácono Mario. Que todos tengan un excelente día. Abracitos para todos.